calm down, calm down. No, 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 no. Bienvenidos a este episodio. Soy Slavis Agucalón de aquí de B-Spot. Y bueno, y ahora sí, contra viento y lluvia, le diría yo. Contra viento y lluvia, porque en estos días en Guayaquil ha estado una lluvia súper fuerte, que bueno, nos ha impedido antes hacer este episodio tan esperado, pero llegó el día y hoy tenemos a una invitada muy especial, que algunos cuando la vean la reconocerán, y hablaremos de un tema que creo que actualmente está, que todo el mundo se está preocupando, que es sobre la nutrición. Entonces hoy tenemos a la nutricionista Paola Sánchez. Bienvenida, Paola. Bueno, muchísimas gracias y sí, feliz de estar aquí. Al fin nos podemos reunir. La verdad es que la tercera es la vencida. Las otras ocasiones nos ha tocado cancelar por la lluvia, pero bueno, ya estamos aquí, así que vamos a compartir un momento muy chévere. Sí, no, increíble. O sea, antes que todo, bueno, saber de que, bueno, Paola Sánchez, aquí donde la ven, tiene una maestría en dietética y nutrición que le hiciste en Barcelona, ¿verdad? También tienes una diplomatura en nutrición renal. Bueno, ella es súper versátil, tiene su centro de nutrición, que se llama Paola Sánchez, trabajó en la tele, tiene su Instagram donde, tiene un montón de cosas, recomendaciones, recetas, veo que ahora también tienes entrenamientos, bueno, y ahora vamos a hablar de eso, pero das talleres, yo no sé cómo haces para abarcar en todo esto, pero wow, eres súper versátil y eso me encanta. Entonces, estos puntitos que más o menos ahorita he mencionado, quisiera como que irlos hablando sobre cómo empezaste todo esto, ¿no? Porque si no me equivoco, tú en la universidad que estuviste fue la Universidad Católica, ¿verdad? Sé que el 25 de octubre del 2005 el Consejo de la Universidad aprobó recién la creación de esta carrera. Ajá. Y en mayo del 2006 la abre por primera vez en la universidad. ¿Y ahí estuviste tú? Sí, yo fui la primera promoción. ¡Wow! ¿Cómo investigan todo hice la tarea, hice la tarea. Profesionales. Bueno, sí, justamente yo fui la primera promoción de nutrición de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y bueno, fue toda una experiencia, la verdad es que es una carrera que me apasiona y en muchas ocasiones personas recién graduadas del colegio me preguntan, ¿y qué tal es estudiar nutrición? Y yo les digo siempre, mira, sigue la carrera que te apasiona, que te gusta, porque como dicen, ¿no? Si haces algo que te gusta es como que si no trabajaras prácticamente. Yo pienso que el éxito de cualquier cosa es ponerle amor, ganas y por supuesto también ser constante, ¿no? Creo que la constancia es la que siempre te va a llevar al éxito. Eso que tú dices de verdad es súper clave. Y yo creo que la gente que está a punto de salir, como tú dices, tal vez de la universidad, que es del colegio, perdón, que es cuando decides tomar qué carrera vas, o también gente que está pensándolo, como yo, que siempre dije, ay, me encanta la nutrición o cualquier carrera en sí que te guste, saber de que siempre es el momento, o sea, cada vez que tú lo quieras de verdad, porque cuando estás en lo que amas, todo fluye. Yo siento que eso te ha pasado y eso es lo que sientes. ¿Cómo viviste ser la primera promoción? ¿Qué pasó cuando terminaste esa carrera? Bueno, antes de terminar, durante. ¿Qué tal fue esa experiencia? Bueno, mira, yo sí siento que durante la carrera hubieron algunos vacíos en el sentido de que como éramos la primera promoción, lo que sí me gustó mucho es que tuvimos bastantes prácticas. Entonces tuvimos bastantes prácticas hospitalarias, pasamos por casi todos los hospitales de Guayaquil, lo cual fue muy bueno. Ahora, lo que sí hay que decir es que lamentablemente es una carrera que, a lo menos en esa época, no había tantas plazas de trabajo. Te cuento que justamente cuando me gradué, yo apliqué en esa época, que era la convocatoria abierta de las becas del CENESID. Entonces yo fui la convocatoria abierta del 2011, que eso fue. Fue también la primera vez que el gobierno daba 1000 becas. Toda la primera vez con Paola, Dios mío. Primera vez que abren esa carrera ahí y aplicaste y te la dieron. Sí, me la dieron. Wow. Sí, que a veces también, y me acuerdo que justamente un profesor me dijo, oye, pero tú no tienes nada no me acuerdo, como algo de ayuda social, no me acuerdo. Y yo le decía, no importa. Y alguien me dijo, no importa, tú tienes tus títulos, tus papeles, aplica, y lo apliqué. Y yo me acuerdo que hasta mi papi me dijo, Paola, pero es que eso es con palanca, o sea, a veces puede ser que no te lo ganes. Y yo, no, eso es para mí. ¿Te lo propusiste? Me lo propuse, sí, porque igual habían que llenar un pocotón de papeles, y bueno, todos esos papeles se fueron a Quito. En esa época te tocaba dar el examen
en Quito, ¿no? O sea, el examen era hasta matemáticas, o sea, yo para las matemáticas no soy nada buena. A ver, usted bajó, puso calculadora, pero bueno, nada, me tocó prepararme y bueno, gracias a Dios se dio lo de la beca y me fui a España justamente por eso. Entonces la maestría duró aproximadamente un año y cuando regresé, yo apliqué... Una pausa ahí, Sí, sí, antes sí. de que regreses. Cuando estuviste en la maestría, ¿cómo conectaste, o sea, obviamente lo que tú aprendiste en tu carrera versus lo que ya viste ahí? ¿Viste una diferencia? O sea, me imagino que obviamente ya esto va más especializado, pero ¿cómo sentiste ese cambio? Pues primera vez que haces una maestría y nuevos conocimientos, lo que tú habías aprendido en Ecuador más lo que aprendes en este país. O sea, ¿qué tan drástico fue? ¿Iban por la misma línea? Bueno, ¿Cómo lo tomaste? Claro, en ese rato sí me di cuenta que, bueno, sí tenía buenas bases, porque también era mucho un tema de dietética y, por ejemplo, en la maestría había muchos médicos. Entonces, los médicos casi, o sea, como su carrera no es de nutrición, entonces les costaba mucho toda esa parte dietética. Y me acuerdo que me tocaba a todos mis compañeros médicos, a ver, yo te explico, calcula así, haz así. Entonces, claro, como que en ese rato dije, bueno, sí fui con algo de bases y también lo que me gustó muchísimo es el intercambio cultural porque habían ciertas, bueno, mis roomies, que son prácticamente mis roomies, mejores amigas allá en Barcelona de México, entonces también aprendí muchísimas cosas de ellas, o sea, es como que ese intercambio de lo que se usa en México, de lo que se usa en España, o sea, como compartir conocimientos, creo que fue lo más interesante de toda la maestría, porque habían también personas de varios países. Ahora sí, entonces con todo este conocimiento se acaba el año y regresas. Bueno, sí, regreso y yo apliqué a todos los hospitales habidos y por haber, en todas partes. Y o sea, y yo decía, ¿cómo? Tengo maestría, con notas excelentes y todo, y no conseguía trabajo. Y mi mamá me dice, ya tenía un mes en la casa, o sea, ahí, y me dice, es el último día que estás en la casa, te vas a la... Una pregunta, hospitales, ¿tu dirección iba hacia allá o es que realmente esa es la base para poder adquirir un conocimiento? O sea, no sé, me explica un poquito de eso. En el así tema de hospitales? nutrición, justamente hay varios sectores que tú puedes ir. Puedes hacer nutrición pediátrica, nutrición hospitalaria, o sea, nutrición clínica, nutrición deportiva. A mí siempre me gustó la clínica. Esa es la diferencia. Justamente ok. por eso es que también tengo la diplomatura en insuficiencia renal. Y en esa época, como te mencioné, que teníamos muchas prácticas en hospitales, mi sueño era trabajar en el Hospital Luis Vernaza. O sea, No te yo creo. veía a mi jefa, que fue mi jefa, que ya te cuento todo cómo Yeah. fue. Y yo decía, es que esta gente sabe tanto de nutrición, o sea, yo algún día quiero tener esos conocimientos. Y bueno, entonces la maestría ayudó, pero definitivamente la práctica es como dice, hace el maestro, o sea, definitivamente en el día a día, que eso es lo que, por eso también seguí y me encantaba la nutrición clínica, porque ves tantos casos, tantas patologías, porque claro, cuando te enseñan en la carrera de nutrición, paciente hipertenso con diabetes, pero resulta que vas al hospital e ingresó porque tiene insuficiencia hepática, entonces es una cosa diferente estar en un hospital y para mí es como que eso es lo que me encanta hoy de mi consulta privada, que tengo todos esos conocimientos a nivel hospitalario que también me ayudaron luego a la parte privada, ¿no? Pero bueno, entonces te sigo contando. Entonces mi mamá me dice, es el último día que estás en esta casa, como yo le había comentado. Con fecha y todo, tienes fecha y hora. Ajá, ¿sí? sí, como que dice, anda a hacer pasantías, pero aquí en la casa no vas a estar. Y yo, bueno, y justamente fui, como ese era el hospital que a mí me encantaba, ya conocía a mi jefa, porque había sido mi profesora durante 2 años de práctica. Llego y le digo, hola doctora, entonces le digo, me dice, ya, haz una carta para ser pasante, entonces tienes que hacer una carta oficial, presentar, y fui pasante. Entonces también en algún rato ya dijo, ay, vamos a ver si puedes hacer algunas horas, como que unas horas por parte del Seguro Social, como que era como algo como que espero que entres. Entonces no te alargo el cuento, abrieron una plaza para mí. No. O sea, pero fue coincidencia que hasta mi jefa decía, ¿por qué se demoran tanto? Si solo es como que vas a hacer unas horas al frente, como que era algo hasta con factura, ¿ya? No enrolada en el hospital. Pero salió también. Wow, o sea, que mira. hasta mi jefa, ¿qué? Te abrieron una plaza, o sea, porque tú sabes Hasta que, ella se sorprendió. de sí, verdad. claro, porque en los hospitales generalmente sale alguien, entra alguien, o sea, pero no necesariamente, a menos que la demanda sea algo muy grande, te abren una plaza de trabajo. Entonces, bueno, se abrió una plaza de trabajo y entré a trabajar ahí. Entonces trabajé aproximadamente 4 años.
Claro, Wow. trabajé aproximadamente 4 años y justamente en ese proceso que yo estaba buscando trabajo, cuando no encontraba trabajo, justamente me hice amiga de un médico que era amigo de mi padrino y él me llama un día y me dice, Paola, no sé si quieres alquilar unas horas mi consultorio. Y yo, ¿y cuánto cuesta? Entonces ahí me acuerdo, en esa época me dice, no, $300. Y yo, $300. Te estoy hablando hace años, ¿no? Obvio, y era lanzarte algo nuevo, como decir, de estar en un hospital, ¿verdad? Decir claro. algo como que algo solo para mí y como, me imagino que se te vienen dudas a la cabeza de cómo lo voy a hacer. Lo voy a una pagar. vez. Sí, claro. Entonces yo dije, bueno, no importa. Entonces yo me acuerdo, y para paso, en esa época mi papá también me regaló, o sea, bueno, no es que me regaló un carro, me regaló la entrada del carro. Y me dijo, bueno, Paola, como tú ya estás trabajando, tú pagas las cuotas del carro. Entonces, mira, esto es interesante porque a veces muchas personas dicen, ay, mira todo lo que esta persona tiene, pero siempre uno empieza por algo, definitivamente. Entonces, yo me acuerdo que el sueldo que ganaba, yo decía, Dios mío, esto se me va en el alquiler y la otra en el carro. ¿Qué ves? Y literal, casi que me quedaba sin sueldo. O sea, porque al inicio, cuando tú empiezas algo privado, las personas no te conocen. Por supuesto, es que es hacer tu nombre. Es hacer tu nombre. Y bueno, en todo caso ahí empecé, justo tuve un paciente que bajó 100 libras, entonces como que todo el mundo le decía, ¿qué te hiciste? ¿Cómo bajaste? Entonces, bueno, eso fue uno de los primeros pacientes que también me recomendó a varias personas. Y bueno, a veces las cosas se dan, o sea, las cosas se dan y gracias a Dios llegó un momento en que me fue tan bien en la consulta privada que bueno, pues ya ahí sí renuncié al hospital con el dolor de mi alma, porque la verdad es que sí me encantaba, pero sentí que lo tenía que hacer justamente por un crecimiento del centro, ¿no? O sea, bueno, en esa época solo atendía yo. Eso te iba a preguntar, o sea, ya desde ahí ya nace tu consultorio como tal, o sea, ya ahí nació o ya después ya le diste otra forma. No, ya después le di otra forma. Bueno, también a veces un consejo que les doy a las personas que están emprendiendo algo, y qué es lo que me pasó a mí, que yo lo fui haciendo a la par. Porque imagínate, o sea, si yo me lanzaba, seamos francos, directo a abrir un consultorio con una deuda, o sea, no lo hubiese podido ni siquiera pagar. Entonces, por eso mismo lo fui haciendo a la par. Trabajé 4 años en el hospital, o sea, porque yo tenía un horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde, y por las tardes me iba al consultorio privado, y a veces no iba, o sea, pero bueno, el tema es que empecé a la par. Entonces, cuando me fue sumamente bien, también ya los canales de televisión me empezaron a invitar, que todo el mundo me pregunta, ¿y cuándo fue la primera vez que te llamaron? Y la verdad es que era para un programa piloto. ¿Y cómo fue también? ¿Cómo fue que llegaron? Tú nunca que fuiste, como dicen, a tocar la puerta, sino que más bien se contactaron contigo. Sí, un día recibí una llamada y me dijeron, hola Paola, no sé quién les dio mi número, no tengo idea porque me llamaron, y me dicen, Paola, vamos a sacar un programa piloto que se llama Los Doctores, que probablemente salga en Ecoavisa como no, porque justamente es un programa piloto. Y yo les digo, ¿qué pierdo? Nada. O sea, dije, bueno, sí, lo confirmo. Entonces, y lo que me gustó es que me llamaron como para algunas grabaciones. Ahí sí no te puedo decir, Slavisa, qué nervios, yo no dormí la noche anterior. Era la primera vez que salí en televisión. Claro. Sí, o sea, ahí sí yo, no. Y tú sabías lo que había de por medio, tú sabías que desde ahí ya estabas ya lanzando tu imagen, tú sabes que llegar a un canal ya es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa, total. Pero no, también no me imaginé que luego me iban a llamar de otros canales. O sea, la verdad es que yo no sabía el alcance en ese momento. Simplemente a mí me llamaron y yo dije, bueno, voy. Ya, a veces yo molesto, le digo, mi familia ahorita ya ni me ve. O sea, ay, saliste. Y yo así. Claro, esa primera vez. Pero cómo se fue dando, increíble esa evolución que fuiste teniendo. Y realmente, mira que quién diría que de estar en un hospital terminaste ya, o sea, en un consultorio independiente, que igual yo me imagino que no deja de ser que después eso se te metió como una proyección. Quiero ya tener lo mío. Me imagino que por eso fuiste dando ese giro, ¿verdad? Te independizaste. Claro, y llegaste a eso, y después ya la televisión, me imagino que también eso te iba a preguntar. ¿Cómo? Bueno, antes de hablar de la televisión, ¿verdad? Cuando ya tenías la televisión, ¿ya tenías este centro de nutrición
¿O no? Eso fue después. No, fue después. Entonces, bueno, fue a la par que simplemente atendía yo era la recepcionista, yo atendía llamadas, agendaba pacientes, cobraba, daba factura. La todóloga. Claro, Ya por se la paso, supuesto. ya se la paso a la nutricionista un momento. Hola. Sí, o sea, eso también, Sí. claro, durante 4 años, creo que durante 4 años tampoco tuve asistente, o sea, todo lo hacía yo. Y bueno, ya poco a poco también contraté a alguien y bueno, y ahí poco a poco empezó justamente una como que de mis recepcionistas en esa época también era una nutricionista, entonces ella también dice que le había dicho al papá, por eso digo, todo se empieza por algo, que le había dicho, ¿qué? Yo soy nutricionista, como que ella me contó también, que me están contratando como recepcionista. Ya, y bueno, no te alargo el cuento, hoy también ella ya se abrió, tiene su centro, entonces todo es un proceso, ¿no? Y el papá le dijo, también le dijo lo mismo, y tú tendrás trabajo. No, entonces ¿por qué no aceptas si vas a aprender? Entonces luego, como que ella fue después mi segunda nutricionista, justamente una de mis mejores amigas del colegio hizo una maestría en nutrición pediátrica, y bueno, todo se fue dando. En esa época, ¿te acuerdas que te dije que alquilaba el consultorio de un doctor? Y luego también se dio la oportunidad que ya tengo, o sea, el lugar donde estoy actualmente ya es mío, o sea, inclusive que yo tampoco sí, entonces no, tampoco me lo imaginé. Una señora un día también vino una corredora y yo, que en esa época lo mismo, hice números y yo, uy, me alcanza con lo justo. Qué lindo que de verdad que te organizas. Y es que, Paula, el que no arriesga no gana. O sea, si tú nunca te atreves a dar ese paso, no vas a saber qué pasa, qué hubiera pasado o qué no hubieras pasado. Y qué pasó aquí, que te fue súper bien, que fuiste forjando tú sola el camino. Claro, te costó, Sí, la peleaste, la luchaste peleé. y mira a lo que has llegado ahora. O sea, Claro. ¿quién diría? Tú te das la vuelta y ves para atrás y tú dices, cada paso que diste, mira a dónde te llevó. A donde te ¿no? llevó total. Y no, y también gracias a Dios he tenido un excelente equipo, o sea, todas las personas que me han colaborado en el centro han sido maravillosas, entonces también es parte de mi crecimiento, o sea, no es como que, ay, sí, todo yo, sino que también todas las personas que han colaborado para que esto funcione, ¿no? Todas las personas que me acompañan, mis recepcionistas, las otras nutricionistas, siempre es como que, es más, yo cuando las primeras que las contraté, le digo, lo que a mí me gusta es que me des ideas, o sea, porque yo soy así, o sea, hoy hago esto, mañana otra cosa, y pasado otra, y qué más hacemos, y metámonos en Google Ads. Innovar. Innovar. Es que realmente la nutrición también, bueno, yo creo que cualquier rama, cualquier rama. profesión siempre está cambiando. Y es algo que, digamos, ya mismo te iba a preguntar esto, justamente, ¿cuál es tu filosofía nutricional? Justamente porque la nutrición va cambiando, va teniendo sus aspectos. Hace unos años atrás era una forma de llevarlo, que ahora ya se han cambiado casi muchas cosas y ahora tú dices, no, eso es ¿verdad? Del pasado, casi que a veces uno escucha en la nutrición, ¿verdad? Pero antes de que me respondas esa pregunta, digamos, sí quisiera recalcar que, digamos, Paola ahora, actualmente en su centro de nutrición, ya no es solo Paola, como tú dices, es tu equipo. Y me encantó ver de que tú tienes un abanico súper extenso para la gente, o sea, porque tienes nutrición en sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Y también tienes nutrición pediátrica, manejos en pacientes con insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, y también veo que has incorporado la psicología clínica, tienes a una psicóloga clínica, entonces cada vez haces más fuerte tu centro, ¿verdad? Porque qué chévere que tengas también lo de psicología, es importante ir de la mano, porque hay veces que estos proyectos que uno tiene, yo te digo, tal vez como los pacientes que se acercan a ti, quisieran ir acompañándolo con algo no solo o sea, ¿cómo te explico? De cambiar cuerpo, mente, o sea, todo, ¿verdad? Va todo de la mano. Entonces, Sí, y eso de psicología, ¿cómo así lo incorporaste? ¿Ya lo tenías hace tiempo o hace poco viste este punto? Bueno, hace poco realmente lo incorporé, de hecho este año, porque me di cuenta que, bueno, muchas patologías a veces, y ya tenían casos muy frecuentes de personas que tenían problemas gastrointestinales, que ya habían tenido una endoscopía, que no tenían ni siquiera gastritis, ni nada grave, por así decirlo, y a veces era un tema netamente psicológico, ¿no? Entonces, El cerebro es poderoso. el cerebro es súper poderoso, entonces dije, ok, aquí hay una necesidad, porque si no tienes acompañamiento psicológico, definitivamente no vas a avanzar, ¿no? Inclusive, hablando de a veces obesidad extrema o delgadez extrema, generalmente, no siempre, ¿no? Hay algo de por medio, hay algo psicológico de por medio, como por ejemplo anorexia, bulimia, es un trastorno alimenticio que prácticamente lo maneja a nivel psicológico, ¿no? Entonces, bueno, vi la necesidad y dije, no, aquí tenemos que tener una psicóloga
Y bueno, y a mí, bueno, tú sabes que me conoces, me encanta todo este tema de la terapia, la psicología. Sí. Sí, total. Por eso dijiste, tengo que incorporarlo. Y me Claro. imagino que has visto el cambio, tal vez, bueno, dices que recién este año lo incorporaste, pero ya imagino que ves algo positivo en los resultados. Realmente el cerebro es demasiado poderoso. Y como tú dices, ok, esto de pesos bajos o obesidad, también enfermedades que a veces tú te las creas Claro. por obsesión o yo qué sé, ¿no? Entonces, qué bien que lo trabajes en conjunto. Y ahí sí es donde viene mi pregunta. Entonces, tu filosofía nutricional, ¿hacia dónde va? O sea, tu centro de nutrición, ¿cuál es la filosofía? Se me enredó. Filosofía que maneja. Bueno, mira, para mí la filosofía es que cada persona es un mundo diferente y que lo importante es que vayas cambiando hábitos alimenticios o modificaciones de hábitos poco a poco y más que nada que sean permanentes, ¿ok? A veces llegan a mi consulta y es un poco a veces complicado hacer comprender eso a muchas personas como que es que tengo que entrar en el vestido en 2 meses. Y sí, puede ser, pero mi objetivo como nutricionista no es que tú entres en un vestido en 2 meses. Mi objetivo es que tú modifiques hábitos alimenticios, que por ejemplo siempre les insisto mucho en el tema de ejercicio físico, que es algo que, y les digo, es que el ejercicio físico debe ser una prescripción médica por todo el personal de la salud. Y se los recalco mucho. Entonces, es como que empecemos con poco. Entonces, trato de inculcarles o ver también cómo los puedo ayudar, ¿no? Cómo los puedo guiar. Y algo que veo que les encanta y lo puedo percibir en mi página o lo que dicen los pacientes es que me dicen, Paola, es que en serio contigo aprendí que comer saludable no tiene por qué ser malo o no tiene por qué ser costoso y como que, la verdad es que no ha sido tan difícil como yo pensaba. Como tú dices, hace años, ¿te acuerdas? Las dietas eran extremadamente restrictivas, casi que no. Era como un castigo. Era un castigo, por supuesto. Era casi que coserte la boca, en otras palabras, por así decirlo. Por eso digo, ha cambiado tanto. Claro. Y yo creo que actualmente, bueno, tú eres la nutricionista, ¿no? Pero yo desde mi perspectiva, yo veo que más bien ahora es algo mucho más llevadero, algo que se puede disfrutar más porque las opciones que hay para comer saludable, para tener una vida, eso que tú dices, es cambiar ese chip de no solo decir, lo hago porque quiero estar flaco, sino lo hago porque quiero vivir bien. Quiero estar saludable y quiero, por ende, también verme bien, ¿no? Porque hay dos motivaciones que tal vez por las que llegan tus pacientes. Que una es porque quieren bajar, otra es porque de verdad quieren cambiar su estilo de vida y estar bien. Hay un impacto, ¿no? Me imagino que en esto de cuando te cuidas, lo que comemos con ejercicio, me imagino que enfermedades, si no lo haces bien, enfermedades se desarrollan, como si lo haces bien, enfermedades pueden curarse. Me imagino que tú has tenido algunos casos, no sé, algo que te haya impactado en un resultado de un paciente tuyo que tú hayas dicho, wow, esto Bueno, lo logré así. ¿Qué impacto a mí me tuvo? impactó muchísimo y creo que es el caso que yo me quedé, ¿qué? Una paciente que quedó embarazada después de 18 años. Ella misma me dice, Paola, ¿usted por qué no me dijo que yo podía quedar embarazada? Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque ella me cuenta, ¿no? Dice, yo no menstruaba en años. Me dice, tenía todos los males. Ella misma dice, yo tenía todos los males. Síndrome ovario poliquístico, resistencia a la insulina, no menstruada durante años y quedó embarazada. O sea, ella dice, yo no sabía ni qué era cuidarme porque ya no estaba dentro como que ella dijo, no puedo quedar embarazada. No era una opción, o sea, para ella no era para una opción. ella no era una opción quedar embarazada. Y quedó embarazada. Entonces, después tiene un hijo de 18 años y la bebé, o sea, le lleva 18 años de diferencia al primero. Al claro. primero, por supuesto. Entonces, esos son los casos, digo, wow, ¿no? Cómo hasta a nivel hormonal, cuando manejas una buena alimentación y empiezas a hacer ejercicio, cómo todo cambia. Para mí ese caso fue súper impactante porque ella misma dice, yo no quedé embarazada en todos estos años y dice, mejoré la alimentación, hice ejercicio y quedó embarazada. Es que nosotros mismos le ponemos, es como la gasolina. ¿Qué tipo de gasolina le pones a tu cuerpo? Más o menos va por ahí, ¿no? Sí, ¿Cómo por lo supuesto. cuidas? Sí, por supuesto. Y siempre les pongo esa analogía de que te digo, tú el carro lo puedes cambiar, pero tu cuerpo no. Entonces, ¿qué tiempo le estás dedicando? Porque, ¿qué es lo que también veo mucho? Y a veces les insisto, le digo, haz cambios pequeños, o sea, no te juzgues, porque como dicen, tu realidad no es mi realidad, ¿no? O sea, entonces siempre es como que trato en la consulta de ser amigables y les digo, no te juzgues, empieza poco a poco, empieza con cambios sencillos. Por ejemplo, alguien que no está quizás habituado a hacer ejercicio, le digo, en ciencia que empieces con 20 minutos,
o trata de ver una estrategia que te funcione. Entonces, todo es un tema de poco a poco, o sea, es como que, porque aquí la idea es que sea sostenible en el tiempo. Y bueno, y a medida que también pasa el tiempo, y tengo muchos pacientes, te cuento, que vienen por un tema estético, y a veces yo les cambio el enfoque, le digo, nunca me va a un paciente también que dice, yo vengo porque, o sea, tiene 42, algo así, dice, yo sé que Pepito es tu paciente y a sus 40 sacó cuadritos contigo, puedo que sí creer. que no. Y ya, entonces yo le digo, bueno, ¿y cómo estamos con el tema de la digestión? No, pues yo voy al baño 3 veces a la semana. Wow. Ok. Y yo le dije, mira, mi enfoque contigo es que tú vas a ir al baño todos los días. Y él, pero Paola, nunca en mi vida voy al baño todos los días. Bueno, le digo, pero, como que él me decía, pero yo quiero bajar de peso. Es que Y no, yo a le veces dije, no conectan con a dónde va esto. O sea, Claro, esto te va a claro. llevar a que después vas a bajar de peso porque va a ser una consecuencia Consecuencia. positiva de un cambio. Exacto. Entonces yo justamente Ajá. le decía exactamente lo que estás diciendo. Entonces llega la segunda consulta y me está contando todo este... él mismo me dice, yo primero le hablo de... Me dice, ya me queda este pantalón, mire, ya tengo menos barriga, tal. Entonces me dijo todo el tema del peso. Y después me dice, y la mejor noticia, pero la dejé para el último, él me dice, es que voy al baño todos los días. Y yo le digo, wow, para que veas qué importante es la alimentación. Y él un poco me lo negó, pero como que si nunca iba al baño, o sea, como que ya inclusive hay cosas que las normalizas. O sea, que tú dices, ay, pero si yo no voy al baño. O sea, y le digo, no, o sea, la idea es que vayas al baño todos los días. La digestión es tan importante. La digestión es sumamente importante. Entonces, a veces ese es el enfoque también que como nutricionista les doy, como que, hey, no solo te fijes en lo estético, sino más bien ándate por la parte de la salud. Y como consecuencia viene el tema de estar físicamente bien, ¿no? Es como, y a veces comparo un poco con el éxito profesional, o sea, es como o el dinero, o sea, digo, primero quizás dale, o sea, o haz algo que te guste, que te agrade, y el dinero va a venir quizás como consecuencia de que haces algo que te agrada, que te gusta. Entonces, claro, yo creo que eso es la ley de la vida, ¿verdad? O sea, empiezas a tomar pequeños giros, cambiar pequeños hábitos y solito las cosas van a ir fluyendo. Yo creo que incluso cuando lo haces como un proceso, no como algo drástico, que a veces la gente, cuando no está en las manos correctas o cuando ellos mismos se creen nutricionistas, que ahora hay demasiados influencers, por ejemplo. Yo no sé cómo haces esa batalla de la gente que llega con esto que ya se mete porque un influencer dice, no, yo hago esto y como así, y la gente cree que ya eso es lo que también tiene que hacer. O sea, es que cada persona es un mundo y tienes que tratarlo de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a tus falencias, como este caso, por ejemplo, que tiene una falencia en su digestión, me estoy inventando, ¿no? Claro. O sea, cada persona tiene algo que tal vez le está imposibilitando llegar a lo que ellos quieren, pero no lo pueden identificar porque no son los expertos en esto, como digamos, que lleguen al centro de nutrición Paola Sánchez. eso, publicidad, síganme, estoy como Instagram. Por favor, aquí abajo el Instagram. Y entonces, que tú los logres identificar y que vayas de la mano con él paso a paso. Entonces, no es algo que lo van a notar de la noche a la mañana. Muchos tal vez se frustrarán, pero hasta que lo entiendas y lo quieras de verdad. Sabes que yo digo, ¿no? Que algo súper importante es cuando tú tomas la decisión, te lo propones, de que quieres cambiar tu forma de vida, quieres cambiar tus hábitos y tener una vida saludable, digámoslo, en todo el aspecto. No solo de tener los cuadritos y tener el cuerpazo, sino tener una vida saludable. Es importante porque, digamos, la gente te puede decir y tú, mientras no te decidas, no lo vas a lograr. O sea, de verdad, tienes que proponerte ir con todo enfocado. Te digo eso también porque me pasa, digamos, con mi esposo. Yo sí me trato de cuidar, hacer ejercicio, etcétera. Y seguro cuando veas va a querer acercar. Y yo le digo, y yo estoy, Víctor, pero no come, ya revelé el nombre. Víctor, pero no come eso, pero Víctor, cuídese, no le puedo bajar azúcar, nada. Y así, y yo no, es que hasta el día que él se lo proponga, él solito va a decir, no, voy a tener en cuenta que mejor opto por esto, mejor, no sé, no cambio, pero de una forma en la que yo quiera hacerlo. Cuando esa persona se decide, imagino que es cuando acuden a estos lugares, ¿verdad? Para que ya un profesional vaya de la mano y puedan lograr sus metas. Pero tú has notado eso, tienen que quererlo para que realmente lo puedan lograr, ser constantes, ¿no? Ser constantes y ahí también como que ser amigables y como te digo, es como enfocar
en que, como que, a ver, siempre les digo, enfócate en lo positivo y no en lo negativo, ¿no? Entonces a veces les digo, mira, lo que quiero que hagas es una disminución de frecuencia. También un caso te pongo, ¿no? Viene un paciente y me dice, Paola, es que en estas 3 semanas me comí 3 pedazos de pizza, 2 cervezas, y yo le digo, y no me vaya a retar, le digo, no, ¿por qué? Fue como que no. Y de ahí como, pero es que Paola no me está escuchando, que me comí 3 pedazos de pizza. Así Y que yo, pequé, así, ajá. pequé. Y yo le digo, para nada, le digo. Es más, como que les hice conciencia, le digo, sí se acuerdan, porque eran pareja, sí se acuerdan que ustedes pedían comida a domicilio 5 veces por semana. Ay, ¿verdad? Entonces le digo, a veces Ya hay también un cambio. hay un cambio. Entonces también es como, por eso digo que a veces no hay que juzgarnos de ser drásticos, pero como tú lo mencionas, sí depende mucho de la persona. O sea, yo a veces inclusive les digo, mira, yo puedo ser una excelente guía, pero todo el esfuerzo lo estás haciendo tú. Que inclusive a veces, ay, Paola, gracias a ti, gracias a ti. Le digo, no, o sea, gracias a ti. Porque el que hizo todo el esfuerzo, tomó la decisión fuiste tú. O sea, obviamente que una guía va a hacer que se te facilite el camino, porque como dices, es una guía, entonces te van a guiar para que no sientas, o sea, yo trato siempre de adaptarme al paciente, ¿no? Mira, incrementale proteínas para que te sientas con más saciedad, o cámbiale las horas de las comidas, o sea, como que te sugiero cosas en la consulta y te voy guiando, como la palabra lo dice, pero quien hace todo el trabajo eres tú. Entonces, sí es una decisión personal, pero también como que a veces no ser tampoco extremista, sino que quizás como que felicitarlo a Víctor quizás por algún cambio pequeño que ha hecho y ¿sabes qué? Sí es bastante. Es como este paciente bastante. que me dijo, ay, que me comí pizza y cerveza. Y yo, comías todos los días en la calle y ahora en 3 semanas comiste un pedazo de pizza, no tiene absolutamente nada de malo. Sí, más bien, yo creo que ese es el nuevo enfoque. Esto es lo muy diferente a la nutrición de antes. Yo me acuerdo que mi mami hace años, pero años, iba a un lugar que era popular en ese entonces y ellos te daban obviamente la dieta y todo, pero yo me acuerdo ahorita que me pongo a pensar, era algo que era 2 galletitas en la cena, una cosita que dice que era algo súper, así que yo decía, Dios mío, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo aguanta? Pero antes era así, y ahora veo que esto ha cambiado tanto, de verdad ha cambiado tanto porque creo que más bien esas son las cosas que no hacen algo sostenible. Porque no es real y a veces la gente se pone dietas inventadas o que ven en internet que sufren, entonces algo que tú sufres no es algo que lo vas a llevar por mucho tiempo y ahí no sé, pues digo yo, puede venir estos efectos rebotes y es que le pierden la esperanza a todo y dicen ya yo no puedo con nada, pero tienen que informarse bien y saber de que esto, tal vez digo yo, no de que te matas de no comer, más bien te puede jugar en contra. Sí, total, porque puedes tener deficiencias nutricionales. De hecho, de ese lugar conocí una paciente que terminó con trastornos alimenticios, anemia severa. Entonces tienes que tener en cuenta de que a veces también pierdes agua y se ve reflejado en la balanza como que has perdido peso, pero a veces también es agua. Es una dieta que también a veces pierdes masa muscular. Son dietas tan extremas que a veces inclusive te prohíben hacer ejercicio. Entonces, no es algo que ya se aplica, que ya, o sea, realmente está totalmente contraindicado. Está out. Está out. Y como tú dices, bueno, lo importante es como que hoy tener estas nuevas herramientas, ir a un profesional que te pueda direccionar, ir al Centro de Nutrición Paola Sánchez, para que te puedan direccionar de mejor manera. Entonces, bueno, pero bueno, sí, eso ya está out, lo otro. Voy a entrar aquí, digamos, a un poquito de segmento de preguntas, ya que ahorita estás diciendo esto ya más enfocado a cómo llevarlo al día a día, ¿verdad? Hay algunos mitos, otras que son verdades y esto, por ejemplo, hablemos de un punto que son los jugos verdes, los famosos jugos verdes, que te digo que de verdad que los influencers ponen en tendencia cosas y la gente cree que para todo el mundo es eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el jugo verde, ¿qué tan positivo o negativo puede ser? Y también, digamos, yo veo que hay diferentes formas. La gente a veces lo pone en la licuadora, lo pone en un procesador, lo ciernen, no lo ciernen. ¿Cuál es la manera correcta de consumir un jugo verde? Y depende también cuándo te hace bien. ¿Qué podemos más o menos hablar de este tema de jugos verdes? A ver, mira, los jugos verdes es una opción más de incluir vegetales dentro de tu alimentación. Lo óptimo sería que lo hagas más en una procesadora, en una licuadora, para que así aproveches toda su fibra. Pero ojo, en casos como por ejemplo personas que tienen muchos gases o gastritis, sí es preferible hacerlo en extractor. Ahora, ¿qué es otra cosa que hay que tener en cuenta?
que no hay que atribuirle propiedades mágicas. El jugo verde es como comerte una ensalada. Tiene la misma, o sea, simplemente que uno la licúas y la otra lo comes. Y de hecho, a veces inclusive es mejor el tema de la masticación. O sea, es mejor comer la ensalada fresca, pero a veces por una cuestión de tiempo y si tú quieres incluir más vegetales en tu día, no tiene nada de malo. Como consejo, sería que no le agreguen tampoco tantas frutas, porque ahí lo conviertes en un jugo de frutas y no en jugo de vegetales. Una bomba de azúcar para tu cuerpo. Exacto, porque siempre es bueno comer la fruta entera y evitarla, incluirla en jugo, porque se va la fibra también. Entonces, bueno, ese sería el consejo, pero no hay que darle esas propiedades tan mágicas como a veces los influencers Claro, le que suelen casi dar. que te tomas un jugo verde y vas a bajar de peso, casi que algo así, o sea, no es nada mágico, ¿no? Sí, lo que pasa es que también, sabes que nos gusta a todos, estamos en la era de lo inmediato. La otra vez yo veía un TikTok que una persona dice, no, es que hice ejercicio, empecé a comer saludable y también me tomé unos té. Y la gente, oye, te juro que yo me metí a ver los comentarios. Di el nombre del té, Sí. O sea, yo te puedo decir que las personas es como que tú les dices, no, es que estoy comiendo saludable, haciendo ejercicio y me estoy tomando la proteína. Dame el nombre de la proteína. No, o sea, total. ¿me entiendes? O sea, es que eso pasa ahora, ajá. es increíble. Entonces, como que yo me he dado cuenta que es como que todos queremos esto mágico que realmente no existe. Más que comer saludable y hacer ejercicio. Creen que, digamos, quiero ganar masa muscular, tengo que tomar proteína. O sea, no Ajá. saben si realmente ya la estás consumiendo en tu día. En tu sin día darte no cuenta. necesariamente necesitas. Ajá. O tal vez no, y sí, ahí sí tómate, pero ya la gente ve, para tener ese cuerpo, ella toma jugo verde y se toma una Y se toma la el proteína. scoop. Entonces sí es importante como que adaptarlo aquí, o sea, y saber de que esto no es mágico. O sea, sí sirve, tiene sus beneficios, como tú dices, pero creo que hay que averiguar porque hay un montón de recetas de esto justamente, No, si claro, quieres hacer en un las detox mezclas. o algo así, pero sí, tener cuidado de que no le van a meter todas las frutas y en vez de tener algo positivo te va a impactar negativamente, ¿no? Con Correcto. estos jugos verdes. El ayuno intermitente, ese es otro punto famoso. ¿Qué opinas de estos ayunos intermitentes? Mira, en el tema del ayuno hay múltiples estudios y, por ejemplo, en los más actuales se dice que el ayuno no es más ni menos beneficioso, que a veces lo que te genera una pérdida de peso es el déficit calórico, o sea, porque al saltarte una comida, pues dejas de consumir esas calorías. Hay otras personas que dicen, no, es que tienes que en cambio darle un descanso a la parte gastrointestinal. Entonces, tiene muchos estudios en contra, a favor. Realmente yo no estoy ni en contra ni a favor. Para mí un tema del ayuno va más bien según tu estilo de vida. O sea, por ejemplo, hay muchos médicos que les va muy bien ayunar y no tienen un impacto hormonal. Hay mujeres, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de hipotiroidismo, que a veces puede ser un poco perjudicial hacer muy ayunos prolongados, puede ser llegar a ser perjudicial a nivel de hormonal. Entonces va a depender de cada caso. Entonces, lo que sí les aconsejo es que si ayunar te causa mucho estrés, mejor no lo hagas. Déjalo a un lado, te vas a Déjalo un enfermar, lado. digo yo. Porque ¿no? generas más cortisol y eso va a hacer que impida tu pérdida de peso. Hay personas, y yo he escuchado, de que, por ejemplo, se mandaron tremenda cena el día anterior, ¿ya? Pecaron, como dirían, o se comieron así ya, un montón. Y dicen, no, mañana ayuno. ¿Tú crees que esto, o sea, poniendo solo ejemplo de este caso así puntual, dicen, mañana voy a ayunar para como compensar un poquito este exceso que tuve ayer en la noche? ¿Tú crees que eso está bien o está mal? ¿O no afecta mucho en estos casos? Para empezar, a nivel psicológico, no es bueno usar temas compensatorios, porque ahí no te enfocas en lo que es, como justo me decías, cuál es el enfoque de tu centro. Sí, Justamente sí. la modificación de hábitos que sean permanentes. Entonces, primero, nunca usen como temas compensatorios. Segundo, habría que ver si te funciona en el sentido de que hay que ver cómo comías el día que ayunas. O sea, como que, ok, ayer no comiste tan bien y el día siguiente ayunas, pero ¿qué vas a comer después de ayunar? Entonces, más bien es como el enfoque de qué comes en la semana, ¿no? Eso que dices sí es importante, porque la gente entonces dice ayuno al día siguiente y después de las 12 te estás comiendo casi que la refri, todo lo que encuentras, Claro. porque estás desesperado. Entonces Claro. más bien te juega en contra. Es delicado realmente ese tema del ayuno, o sea, solo saberlo llevar, algo que vaya con tu línea, es verdad, y a no ser que
por ejemplo, que se acerquen y que lo lleven con alguien, como que se acercan a una consulta, ¿verdad? Y que tal vez tú les digas por algo puntual trabajarlo así, pero es medio riesgoso que la persona solita se automedique con un ayuno intermitente, por así Puede decirlo. ser, o también que generalmente cuando quieres empezar a ayunar hasta para, qué sé yo, hasta por un tema religioso, lo que sea, es como que siempre es bueno empezar de menos a más. Hasta para evitar este choque hormonal o hasta por apetito, por todo. O sea, siempre empieza por un ayuno de 12 horas, quizás luego 14 y 16, en caso de que lo quieras aplicar. Y como te digo, no es aplicable a todo el mundo. O sea, en especial cuidado con las mujeres, hipotiroidismo, por ahí es algo que es medio controversial el tema del ayuno. Pero por el resto, ya te digo, si no te genera estrés, si estás habituado, por ejemplo, yo generalmente tengo un ayuno de 12, 13 horas, que lo manejo muy bien, pero ni siquiera es simplemente por un tema de horarios, nada más. O sea, es como que, y está bien, me va bien, y es como reconocer y conectarte con tu cuerpo en el tema del apetito. Siempre les digo que cuiden mucho la escala del hambre. ¿Qué es la escala del hambre? No llegar a tus comidas muerta de hambre, ni terminar empachada. Entonces, es como que empezar a ver qué te va mejor. Eso es importante, porque si te sientes satisfecho, es lo ideal, no que te sientas repleto. Y tampoco te quedes, ¿verdad?, con hambre, porque el problema va a ser que después vas a querer comer más. Y ese es donde uno llega a respetar sus líneas y a de verdad cambiar el hábito. Cuando entiendes esto de cómo me siento después de las comidas. Entonces, si te quedas satisfecho, vas a aguantar tener tus horas normales y volver a consumir algo regulado, ¿no? No nada, o mucho o muy poco. Siempre los extremos creo que son malos. Sí, ¿no? exacto, total. Nada, el extremo es bueno. Otra pregunta. Estamos así en preguntas random. El azúcar. Ahorita estamos el tema de libre, no tiene azúcar, ¿verdad? Pero hay cosas que están escondidas. Hay unas que sí son buenas, que son reemplazadas. O sea, no tienen azúcar, tú dices, pero tienen, no sé, monk fruit, que es lo que ahorita está de moda, por así decirlo, y también stevia. Pero hay unas que sí están escondidas con el nombre de, o sea, que siguen siendo azúcar en tu cuerpo. ¿Cuáles son estas? Digamos que sería bueno que tú digas, tengamos en cuenta, identifiquemos cuando veas esto, es como que te estés consumiendo el azúcar. Solo Claro. que está disfrazado. Ok, sí, es sal, jugo de caña, miel, panela, bueno, sacarosa, fructosa. Entonces siempre tienes que leer los ingredientes, como tú lo mencionas, hay sinónimos de azúcar. Y nunca me olvidar, hace años también había un jugo famoso que decía sin azúcar y atrás en los ingredientes decía jugo de caña y yo, a ver cómo. Entonces La gente se confunde claro. y tú sabes que la gente cree en lo que ve en la pantalla principal, ¿no? Porque no todos se toman el tiempo de irse atrás. Y es importante cuando estás cambiando hábitos, darte tu tiempo. Me imagino que esa es también una de tus recomendaciones y que yo veo que ahorita hablamos de ese segmento que tú tienes en el súper. Date el tiempo, darle la vuelta al producto y lee, porque parte de ahí arranca de cómo vas a estar tú en tu salud, porque estás viendo qué alimentos compras, ¿verdad? Claro. Más que estos cuando son procesados. Entonces, eso de sacarosa creo que acabaste de decir. Ajá. Eso, Es azúcar, es azúcar de mesa y de ahí el edulcorante que no tiene calorías, pero es 100% artificial, es la sucralosa, que es la famosa Splenda. Ah, ok. Ajá, que es la sucralosa, que bueno, no contiene calorías, pero bueno, sí es artificial. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es que ahorita en el mercado sí hay productos que no contienen azúcar, pero no quiere decir que el resto de ingredientes estén bien, como por ejemplo una Coca-Cola Light. O sea, es verdad que la empresa lo que hizo es reemplazar el azúcar por aspartamo y que no contiene azúcar. Se me preguntan, me dicen, ¿es verdad que no tiene azúcar? Y yo, sí, es verdad, no Que tú tiene lo sientes azúcar. dulce, te engaña Ajá. tanto, pero... Pero eso no quiere decir que tenga ácido fosfórico, que tenga químicos, que tenga colorantes. Entonces también el hecho de que un producto no contenga azúcar no quiere decir que sea saludable. Entonces eso también es importante identificar, porque a veces nos vamos por un producto, por ejemplo, generalmente los maples sin azúcar a veces es puro químico. Entonces obviamente no tiene azúcar, pero tiene puro químico. Entonces, ojo, a ver, yo pienso que tanto el azúcar como estos químicos en un consumo ocasional no te va a perjudicar. O sea, también como yo siempre digo, a ver, no existe un alimento satanás ni un alimento mágico, ¿ya? O sea, yo no dejo de ser saludable o tener un estilo de vida saludable por comerme un pedazo de torta. El tema es la frecuencia. Como alguien que come terrible, que no hace ejercicio y se come una ensalada, no quiere decir que maneja un buen estilo de vida por un día comerse una ensalada. Entonces,
realmente este es el enfoque, ¿no? De quizás lo que importa es lo que manejas en sí la mayor parte del tiempo, que es lo que consumes la mayor parte del tiempo. Sí, porque digamos, algo de esto de aquí, ¿no? Que acabas de decir es, a veces la gente tiende a satanizar, como tú dices, entonces lo quito totalmente de mi alimentación, no sé, el arroz engorda, entonces nunca más como arroz, lo quité de mi vida, sí. O el azúcar, no, quiero bajar de peso, no consumo nada que tenga azúcar, y a veces esto pues no es real, porque a veces puedes consumirlo, pero si lo haces de una manera moderada, como tú lo dices, o sea, tal vez no es saludable quitar cosas totalmente de tu alimentación. Es llevar un equilibrio, tal vez. Sí, sí, no, porque va a depender mucho de la persona. Y siempre les digo, el tema es que que luego no te den atracones, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hay personas que dicen 21 días sin azúcar, claro, pero el día 22 llegas y te comes todos los postres habidos y por haber, entonces que la torta, el helado, entonces también va a depender mucho. Una cosa es que yo tome la decisión, qué sé yo, de quitar azúcar y la verdad es que no me hace falta o no, y estoy bien, no pasa nada. El tema es que muchas personas sí son drásticas y luego tienen atracones, que ahí estaría el inconveniente. El tema de esto de las comidas. Antes se conocía que tú comes 5 veces al día y eso es lo ideal. Esto es lo que tú necesitas para poder ser tranquilo. Eso sigue siendo real, es un mito, ahora son solo 3 veces, come cuando tengas hambre. O sea, ¿cuál realmente es la teoría que ahora manejas? Bueno, ese es un mito que se desmintió, que antes se creía que comer 5 veces al día te aceleraba el metabolismo, hoy se desmintió. Lo que sí te aconsejo es justamente cuidar la escala del hambre, o sea, el número de comidas es un patrón alimenticio. Entonces siempre tienes que fijarte que este patrón alimenticio vaya conforme a tu estilo de vida, que te sientas bien, que te sientas cómoda a lo largo del día. A veces hay personas que dicen, uy, no, es que comer en la noche, por ejemplo, yo me pongo a poner ejemplo, yo hago ejercicio en ayuno. Entonces, generalmente, en mi última comida, que es en la noche, mi cena, siempre tiene carbohidratos. Y hay gente que le tiene pánico al carbohidrato. Entonces, ojo, y a veces no solo son los carbohidratos los únicos culpables, por si acaso, que a veces satanizamos demasiado los carbohidratos. Y hay que recordar que cuando uno a veces incrementa de peso, es un exceso de energía. Y esta energía puede provenir de carbohidratos, o de proteínas, o de grasas, o de alcohol también. O también. Entonces, realmente tienes que analizar cuál es el excedente o también el sedentarismo, o sea, qué es lo que te está causando, qué sé yo, un exceso de peso, por ejemplo. Sí, el sedentarismo que se puede echarte a la basura todo lo que tú te cuides en comer, pero mientras no te muevas, nunca vas a ver un resultado que realmente o sea, el impacto. Esto que tú dices de la balanza, ¿verdad? De que te afecta carbohidratos, azúcar, todo esto, cuando no está equilibrado, pues te descompensa, ¿no? Y la gente a veces le tiene miedo a la balanza o se guía más bien mucho por la balanza. Todos los días casi que cuando se levantan, se pesan y dicen, bajé 1 libra, bajé ese. Pero esto es importante identificar lo que tú dijiste hace un rato. La balanza, yo creo que a veces te puede jugar en contra porque puedes estar perdiendo realmente la masa muscular o puede ser pura agua que has perdido. Me estoy inventando, ¿no? O sea, realmente, ¿qué aconsejas tú a la gente que tiene un trauma con la balanza? Literal, lo que ven en la balanza creen que es como está tu cuerpo, mientras que yo pienso que también tienes que ver cómo te va quedando a veces la ropa porque no da el mismo resultado. Tú ves la balanza y ves cómo te queda la ropa, son resultados diferentes. ¿Qué opinas de esto de la balanza? ¿Qué le dirías a las que te están ahorita viendo? Porque de verdad que hay mucho trauma con eso. Bueno, sí, yo les aconsejaría que boten la balanza, mentira, no. O sea, lo ideal es como que no pesarse, sino más bien, como te digo, enfocarte en tener un buen estilo de vida y tu ropa habla por sí sola. O sea, parece mentira. A mí a veces las personas me preguntan, ¿cuántas veces te pesas? Y yo, no sé, yo creo que me pesé hace como más de 2 meses, literal. ¿Cómo lo noto? Sí, noto en la ropa. Y a veces, ¿qué pasa más con las mujeres? Va a depender mucho a nivel hormonal. Cuando menstruamos, pesamos más. Si yo... No te subas a la balanza en tus días. Jamás, no. Bueno, o también va a depender si comiste algo muy salado, si tomaste alcohol, vas a tener una retención de líquidos. Entonces, o si no fuiste al baño, estás con estreñimiento, si te pesas a una hora diferente, no es lo mismo pesarse en ayuno que pesarse en la noche. Entonces, va a influir varias cosas. Y lo óptimo es no pesarte. Es como que en serio, que suena como un poco cliché, como un poco aburrido. Disfruta tu proceso y los resultados están a la vuelta. O sea, es como que, ya te digo, y enfócate en lo que verdaderamente importa, que te sientas con más energía, que me hayas mejorado tu digestión.
por ejemplo, para todos los que son papás, también qué clase de ejemplo les estás dando a través de la alimentación, porque recuerda que ellos repiten patrones, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, decía un paciente, ¿no? Es que, entonces la mamá decía, no, es que el niño come por mucha ansiedad. Entonces, el papá come igual. Entonces son un reflejo, definitivamente. Entonces, claro, entonces dice, no, pero es que es la ansiedad, es como que los dos son ansiosos, entonces como que cada vez que viene la comida y piden mucho, entonces ya por ahí como que entonces repites patrones. Ahorita que tú dices la ansiedad, ¿no? ¿Algún, digamos, tip que tú puedas darle a veces? Porque yo creo que vivimos en un mundo que está todo tan acelerado, tenemos tanto estrés, preocupación, o sea, varios factores, actualmente la inseguridad del país, todo esto causa una ansiedad en las personas. Y a veces algunos los conlleva esto a querer comer algo. En esos momentos que uno tenga ese ataque de ansiedad, por lo menos, o sea, toma una buena decisión de que no te vas a comer. Me estoy diciendo, pues, típico a veces las mujeres, sobre todo yo hablo como mujer, yo digo, ay, no, necesito comerme un chocolate. O necesito, ¿me entiendes? O sea, ¿qué consejo podrías darle si de verdad necesitas algo como para comerte en ese momento de ansiedad? Que tal vez no digo que sea lo mejor, comen ansiedad, pero puede suceder. ¿Cuál sería una buena opción? ¿Qué sería una buena decisión? Escoge esto, tal vez, para que te tranquilices un rato. Bueno, mira, primero, como tú dices, es más, vamos a sacar con la psicóloga algo, un tema de técnicas de relajación, cómo desconectarte, respiración, meditación, porque también influye mucho, porque no se trata de tapar el bache con la comida, y a veces eso es uno de las cosas, ¿no? Que a veces nos refugiamos en la comida en vez de buscar otras técnicas como herramientas, como técnica de relajación, etcétera, etcétera. Ahora, también identificar, porque hay muchas personas que me dicen, Pau, es que yo tengo ansiedad a las 4 de la tarde. Yo le digo, a ver, no es ansiedad. A las 4 de la tarde, hasta con horario. Claro, le digo, no es ansiedad, o sea, lo que tú tienes es hambre, y está bien, porque almorzaste temprano, y entonces a veces también mal llamamos ansiedad, ¿no? Porque sabemos que a veces los trastornos ansiosos ya es algo más que lo trato el psicólogo, no la nutricionista, que eso también lo converso mucho en consulta, ¿no? Por ejemplo, la persona que me dice que tiene ansiedad a las 4, yo le digo, a ver, eso no es ansiedad, tienes hambre, y es normal, y si tienes ganas de algo de dulce, bueno, prefiere siempre como, qué sé yo, frutas, algo de yogur griego, chocolate amargo. Y si también en alguna ocasión comes un postre regular que tiene azúcar, trata de que sea una porción pequeña, compártelo, disfrútatelo, porque como te digo, tampoco hay que satanizar a todo. O sea, si yo me como un pedazo de chocolate, no tiene nada de malo. O sea, es como te digo, no me puedo juzgar ni nada. O sea, es como, yo siempre digo, lo casual no es lo usual. Entonces, usualmente vas a comer saludable, y si un día te dan ganas de no sé, pues de un postre, lo comparto, ¿no? A veces le digo, mira, compártelo, disfrútatelo. Es algo ocasional. Me río porque algo que a mí me pasó hace poco, estuve en una dieta por un tratamiento que me dieron, que no podía consumir nada de sal, nada de harinas, bueno, casi que azúcar tampoco, o sea, era una dieta súper estricta. Y yo soy media dulcera, o sea, no es que nunca lo como, pero de vez en cuando que lo hago, lo disfruto el momento. O sea, creo que de eso también se trata, ¿no? De que tampoco nunca voy a comer un postre. Antes sí me comía, y hasta que yo decidí cambiar mi vida, porque de verdad que la cambié. Y trato de cuidar las cosas que me como, de vez en cuando cosas que no son tan saludables y cosas que sí son saludables, un equilibrio, ¿no? Pero en esta ocasión me lo quitaron la dieta fue como de 2 semanas, si no fueron 3. Oye, no sabes las ganas que tenía de comer un postre, un brownie, una galleta, todo. O sea, me pasaba todo por la cabeza que el día que ya pude, y yo era, Víctor, lléveme a tal lugar, así ya. Y yo, pero me voy a comprar unos chiquitos, le dije, porque hay tamaños grandes, digamos, de la porción, o también hay los mini, ¿no? Le dije, me voy a comprar uno chiquito, de un alfajor y un brownie, ¿ya? Y me da risa que yo salgo con los grandotes, así comiendo, digo, qué ves, a veces caes en esto, porque te da como esa desesperación que a veces tienes que saber controlarla. O yo debía haber comido la mitad, digamos, pero no sé, creo que me dio la locura. Pero justamente fue porque venías de una prohibición. Y eso, ahí vienes. Eso. Entonces, por eso es que a veces los pacientes, cuando me vienen, me dicen, me comes pizza. Qué bueno que te comas los 2 pedazos de pizza. O sea, qué bueno. Total. Qué bueno. Es más, luego, si vas a una reunión y se te antoja un pedazo de dulce, cómelo en una porción súper pequeña, disfrútatelo. Porque la idea es que lo manejes a lo largo del tiempo y que no seas restrictivo, que es lo que te pasó, como te prohibieron por 3 semanas. Se acabaron las 3 semanas. Estoy como y loca. Tú dijiste, véngase para acá. Yo creo que la chica de la caja me hizo una cara que le dio miedo, así que déjeme.
Literal, y salgo comiéndomelo, así como desesperada. Mientras que antes no me pasaba Ah, eso. exacto. Era cuando yo tomaba la decisión, hoy quiero comerme, me como un Un poco, poco. y me sentía bien. Pero mira la diferencia de cuando no comes nada y de repente quieres comerte el mundo. Qué risa, cómo afecta. Otra pregunta, ¿qué tan importante es el sueño para el control del peso y qué consejos tienes para tal vez mejorar esa calidad del sueño? ¿Qué papel juega el sueño? Creo que es bien Uy, importante, la gente no lo toma en cuenta. El sueño es un pilar sumamente fundamental. De hecho, hay estudios que te dicen que cuando tú no tienes una buena calidad de sueño, al día siguiente siempre tienes más sobreingesta, o sea, comes muchas más calorías. Y segundo, porque también generas como justamente más cortisol, en la noche se da el pico de la hormona crecimiento, que ayuda a que todos tus niveles hormonales se encuentren adecuados, que te ayuda a perder peso. Entonces influye un montón, o sea, lo óptimo es dormir por lo menos de 7 a 8 horas y también te das cuenta a todos los niveles cuando duermes bien. Yo te puedo decir por mí que inclusive en rendimiento físico, o sea, cuando hago ejercicio y no he dormido tan bien la noche anterior, mi rendimiento físico no es Baja. nada igual, baja una cantidad. Y también en el trabajo no estás tan creativo, o sea, no es lo mismo. Y eso pasa a nivel hormonal, a nivel de peso. Yo la verdad es que he atendido a muchos médicos, atiendo bastantes médicos, y nunca me olvidaré un caso de una paciente que tenía doble trabajo de guardia, o sea, médico, tenía 2 trabajos. Y una época, como que bajaba poco, y me acuerdo que en la tercera cita bajó full, y es como, o la cuarta, no recuerdo. Le digo, uy, ¿qué pasó? Me dice, es que me fui de vacaciones en un trabajo. Y yo, No te puedo creer cómo afectó el ¿Cómo? impacto que tuvo. que hasta yo le decía, ¿qué hiciste de diferente? ¿Cómo? O sea, ¿cómo tienes Dormí. Dormí. Wow. Y me ha pasado con algunos médicos, o sea, no uno, porque una cosa es lo que la literatura te dice, que eso es que hablaba, que cuando tú estudias y todo lo que tú quieras, pero la experiencia en consulta, la experiencia a nivel hospitalario, atender pacientes, es lo que te da toda esta gama como te digo, no es lo que está escrito, tú lo acabas de ver en un paciente. Ujú. Increíble el sueño. Y de verdad la gente no le toma la importancia. Y qué rico que es dormir. O sea, de verdad te levantas recargado. Y con energía. Y creo que todo te conlleva, porque el ya haber descansado, te levantas bien, contento. Ya desde ahí inicias bien el día. Entonces todo lo tomas positivamente. A diferencia de cuando no dormiste bien, te levantas de mal humor. Y desde ahí ya empezamos mal. Entonces mira cómo es. Otra cosa que yo he escuchado es no sé bien el término, pero el azúcar es, no sé si me equivoco. Por ejemplo, me meto la tortilla de verde, la tortilla de papa, que a veces te hagas en el desayuno. Tortilla de verde sobre todo, digamos, que es más típico aquí en Guayaquil comer. O el arroz. Hay diferencia cuando tú lo preparas y te lo comes al momento cuando tú lo preparas. Está en refrigeración y de ahí lo consumes. He leído que eso tiene un impacto diferente en tu cuerpo a nivel de azúcar. ¿Estoy bien? De carbohidratos. Sí, es almidón resistente. Sí, es almidón resistente que, bueno, tiene un menor índice glicémico. Por ejemplo, cuando el arroz lo cocinas, luego lo dejas enfriar, lo guardas en el refrigerador y lo vuelves a calentar. Sí, efectivamente sí tiene un impacto. Por ejemplo, no es lo mismo comer zanahoria cruda que zanahoria cocida, o la zanahoria cocida sube o incrementa un poquito más el índice glicémico, pero para serte sincera, no es algo que yo actualmente en mis pacientes le tome demasiada importancia, porque en el tema de los carbohidratos, absorción y todo, influye varias cosas. También influye con qué las acompañas. Por ejemplo, siempre es bueno que las acompañes con grasas, proteínas, porque hace que así te genere más saciedad, sobre todo. Y segundo, que tengas también un menor impacto glicémico en sangre, o sea, que tengas un impacto menor. Entonces va a influir por varias cosas, también la cantidad de fibra que tú le agregues a ese plato. Pero bueno, pero sí es una técnica también muy válida, el tema de como tú dices, de refrigerarlo y luego sacarlo. Sí se lo aplica. Lo haces, te dan ganas de comer, aguántate y guardarle la refri mañana, no mentira. Pero bueno, mira, pero bueno, es... claro. O sea, sí pero no es tan significativo, ¿no? Yeah. Al menos por un tema de logística, yo no lo suelo aplicar mucho a nivel de pacientes o en consulta. La verdad es que es como que más, lo que estás comiendo. Y digamos, ya como para ir cerrando por tema tiempo, pero el plato. Entonces, tal vez hablamos esto de tu plato de comida. Un consejo importante que le deja a la gente al momento de servirse, porque creo que hay como algo que tener en cuenta cuando formas tu plato. Tanto más o menos que sea tu proteína, tu ensalada. Yo sé que todo depende de cada persona, pero o sea, siempre mayor cantidad, me imagino que
la proteína, la ensalada, tal vez si tienes un orden, afecta en algo el orden, primero trata de comerte la ensalada, después el carbohidrato. ¿Esto qué tan real es? Sí, mira, sí es una estrategia y más que nada también por un tema de absorción, que es lo que te decía, que sí es preferible empezar por los vegetales, las proteínas, las grasas y como que al final dejar el carbohidrato para que tenga justamente este menor impacto glicémico en sangre, que sí influye, ¿ok? Y también, por ejemplo, a veces también pueden ser estrategias en el sentido de que siempre inicias con la fibra, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo, hace años también fui de viaje con mis amigas de la maestría, nos fuimos a Cancún o en resort, entonces otra que era una nutricionista, estas nutricionistas empiezan comiendo ensalada, y yo, bueno, o sea, te puedo decir que hasta postre comíamos, pero es como que, ok, empecemos por la ensalada, como que igual tiene fibra, como que nos llenamos algo, y ya luego pues cogíamos el resto que había, ¿no? O sea, pero es como que, ok, es como... Es una recomendación. Es una igual. recomendación y también te genera saciedad, hace que no termine, o sea, la verdad es que es una buena estrategia igual. Sí, porque aquí está la gente a veces muy acostumbrada, bueno, en este país se consume harto arroz. La gente consume harto arroz, que cuando ya bajan esto, obviamente empiezan ya a tener un plato diferente que no es normal en los hogares, que siempre tengas tu ensalada. O sea, tu buena ensalada, tu buena proteína y ya el carbohidrato. Ya me imagino, o sea, siempre tiene que haber ese juego, ¿verdad? Me imagino yo, esos componentes. Pero si ya tienes ese plato así tan variado, te vas a llenar. La gente cree que a veces no te con llena. ensalada, ¿qué va a comer ensalada? Dicen, es riquísimo. Aparte que es delicioso. Y qué lindo ver todos esos colores. Yo siempre digo, mientras más colores mejor. Porque la verdad es que yo amo las ensaladas. O sea, en la casa siempre es full ensalada, la proteína y bueno, y algún carbohidrato. Que lo variamos, digamos, a veces arroz, a veces hago yuquitas en el fryer, cosas así, ¿no? Pero aunque la gente no crea, el que no se anima, anímese porque te sientes tan satisfecho y estás, yo creo que también uno tiene que ponerse en la cabeza, estás alimentándote bien, o sea, estás cuidándote, porque el cuerpo al fin y al cabo lo cuidas con lo que quieres y con el ejercicio que hagas. Wow, que ha sido una conversación largota. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta entrevista porque la verdad es que esto es gigante. Este mundo de la nutrición es gigante. Y tener en cuenta, me imagino siempre, cuál es tu condición antes de optar de que tú ves algo en internet. O sea, una recomendación última que le quieres dar a las personas porque no lo que tú siempre ves va a ser para ti, ¿no? Entonces, tener cuidado, supongo, ¿no? De cómo quieres cambiar tu estilo de vida, que sea algo saludable, para que lo puedas tener a largo plazo, que es la forma en la que me imagino que de verdad va a cambiar en tu impacto, en tu cuerpo, en tu día a día. Gracias, Paola. Antes de que terminemos, sí quiero saber, ¿estás ahorita en qué estás? ¿En qué proyectos? Veo que estás en algo con Alex Jaramillo. Sí, bueno, también estamos en el proyecto del Mundo Keto, que también es importante que las personas que quieran seguir este tipo de alimentación también traten de sentirse identificados, porque si no te sientes identificado, justamente es algo que no te recomiendo. Y siempre es como hacer lo que, mi consejo sería que si tú quieres mejorar tu estilo de vida, acudas donde un profesional y que se guíe más a tu estilo de vida, las cosas que a ti te gustan, te agraden, y eso. Bueno. Gracias de verdad por haber venido, gracias a ustedes por escucharnos, por vernos, saben que esto está en todas las plataformas. Paola, yo creo que la gente agradece estos consejos y como les dije, es alguien que seguramente algunas la reconocerán una vez que la vieron, que la siguen. Igual puedes dejarnos por favor tu Instagram, cómo te pueden encontrar, porque ella es súper versátil, como les dije al inicio, ya tiene sus segmentos que yo amo por si acaso ver, que se llama el del súper, ¿cómo? Domingo de supermercado. Domingo de supermercado. Qué increíble que no sabes de verdad esos tips que ella da. Yo ahí lo he puesto en práctica y de verdad digo, uy, no, estos productos, pero ¿cómo cogía esto antes? Así, síganla porque tiene full consejos, tiene talleres, siempre está dando charlas y realmente es una excelente persona y profesional. Muchas gracias a ustedes. Recuerden que estás auspiciado por Versus, que tienen los mejores babes y los pueden encontrar en Sports Garden, planta baja. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Síganos y recuerden que los servicios de Versus Studio también los pueden contratar ustedes. Síganos en Instagram y averigüen los paquetes que tenemos. Gracias Paola.